gozo, es una alegría realmente inmensa poder compartir este momento en donde les acompaño en esta formación tan interesante que están teniendo de ya hace rato que iniciaron con este curso, con este recorrido de ir conociendo la riqueza de nuestra iglesia a través de la historia. Para mí es un motivo de mucha alegría de que ustedes se interesen también por la historia, sobre todo teniendo en cuenta uno de los títulos que tiene Jesucristo. Jesús es el Señor de la historia, dice así una canción, dice también varios poemas dedicados a Él y a este Señor de la historia, a este Jesucristo que se hace presente en la historia y nos invita a vivir nuestra historia. A Él vamos a dirigir primero una oración y luego de esta oración vamos a ir compartiendo también, porque esto va a ser esto, compartir, ¿verdad? Compartir un poco algunas memorias, algunos recuerdos que podrían ayudarnos a ir interesándonos, a investigar y sobre todo ir conociendo la riqueza de la historia de nuestra iglesia. Vamos a iniciar este encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que te hiciste carne en medio de tu pueblo, en un momento histórico, para enseñarnos también a asumir nuestra propia condición de hombre, a asumir nuestra historia. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que este momento de encuentro, de compartir, se convierta también en un momento de reflexión, siempre pensando en que tú obrarás en nosotros para el bien y para extender tu reino por siempre. Envíanos tu Espíritu Santo, tu Espíritu de sabiduría, de fortaleza, de paciencia, de serenidad. Envíanos, Señor, ese tu Santo Espíritu para fortalecernos y guiarnos siempre hacia ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente les doy la bienvenida, ¿verdad? Buenas noches a esta mi casa. Me hubiese gustado bastante compartir con todos ustedes un momento más ameno, un momento un poco más presencial, ¿verdad? Siempre cuando se hacen las cosas presenciales parece que da un poquito más gusto, pero hay que ir asumiendo y adquiriendo lo que la historia precisamente nos va entregando en este momento tan importante y tan difícil de la historia de la humanidad, ¿verdad? En este momento de pandemia estamos haciendo lo que se puede y eso es meritorio y eso también nos pone muy contentos de que estamos haciendo y que ustedes también están haciendo lo que se puede. Ante todo, muchas gracias por invitarme en este encuentro sobre historia de la iglesia. Les cuento, yo no soy historiador, no tengo el título de historiador, no estudié historia, sin embargo, soy un curioso de la historia, ¿verdad? Un curioso de la historia bueno, ando por allí en los momentos libres leyendo, investigando, publicando, compartiendo, y eso hace que los amigos de la historia también de repente recurran a uno para preguntar ciertas curiosidades, ciertas cositas. ¿Por qué estudiamos historia? Para mirar un poco lo que el pasado nos entregó y proyectaron en el futuro. Siempre dicen eso por la historia y ustedes que estuvieron ya me comentaron que estuvieron ya en su itinerario de entrar de lleno a lo que nos ofrece la larga y rica historia de la Iglesia Universal. Seguramente ya han compartido con mucha gente interesante, con muchos historiadores, con muchos expertos, y entonces eso a mí en este momento me exige un poquitito más, ¿verdad? De que también este encuentro sea de su expectativa, ¿verdad? Sin embargo, yo ya les quiero advertir que como no soy historiador como tal, esto va a ser más bien más que una charla o un curso o una clase, esto va a ser simplemente un compartir, mira, lo que el padre Hugo leyó alguna vez, conoció alguna vez, y después van a venir seguramente preguntas, que eso es lo más interesante de la historia, de hacernos preguntas, de quitarnos dudas y sobre todo de tener también más curiosidad mientras más vamos conociendo. Entonces allí con esa advertencia como tal, para que no digan, este historiador pa Iguapú, entonces para que no digan eso, ya les digo que no soy historiador, que no soy experto, sin embargo, soy un curioso como cada uno de ustedes de la historia también.
Mirando un poco el panorama que ustedes estaban ya realizando, conociendo y compartiendo, he visto varios temas muy interesantes que ya fueron desarrollando en torno a la historia universal. Yo me voy a centrar única y exclusivamente en lo que me propusieron, hablar de la situación de la iglesia particular en el Paraguay en un momento histórico particular, el momento de la independencia del Paraguay. Entonces, en eso se va a basar un poco este nuestro compartir y vamos a dejar de lado tal vez lo que la historia universal nos ofrezca en ese momento o otras cosas, otros resultados también que vinieron posteriormente a las acciones de la emancipación, a las acciones de la independencia. Siempre, cuando vamos a hablar de historia, tenemos que ubicarnos en el contexto. Eso es lo que acabamos de hacer nosotros ahora. Siempre que vamos a hablar de historia, nos cuentan los expertos, ubicarnos en un contexto. No podemos agarrar al azar nomás y ahí divagar, tal cosa habrá pasado en tal lugar, en tal año. Entonces, eso no nos va a servir para, para entender, para comprender y para mirar con otros ojos la historia. Siempre tenemos que entrar en ese contexto. Nuestro contexto ahora va a ser el Paraguay a finales del siglo XVII, perdón, a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Ese va a ser nuestro contexto. Y en este nuestro contexto, un tema específico, la independencia del Paraguay. Entonces, cuando decimos independencia del Paraguay, en nuestra mente lo que aprendimos en la escuela ya dice 14 y 15 de mayo de 1811. Vamos a grabarnos ese año como tal, como el año de la independencia de Paraguay, en torno a lo que va a girar nuestra conversación de esta noche. Primer punto, entonces, el contexto histórico. El lugar, Paraguay, el año 1811. Segundo, cuando vamos a hablar de historia, es importante anticipar las fuentes. Yo no puedo hablar de historia, no, porque me contó allá el abuelo de mi vecino qué tal cosa pasó. Puede ser un dato muy importante, muy interesante, pero puede ser chisme no más. Las fuentes en la historia deben tener pruebas y estas pruebas normalmente están en los libros, en las imágenes o en los restos que quedaron, ya sea en la arqueología o en los objetos que están en los museos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre para que la historia sea más seria tenemos que tener pruebas. Las pruebas, mientras más cercanas son a la historia, es la que más nos va a servir. ¿Qué nosotros vamos a usar para hablar sobre la historia de la iglesia en el Paraguay en el momento de la emancipación, en el momento de la independencia? Vamos a usar unos libros que relatan lo más próximo a lo que aconteció. Y con eso nosotros vamos a desglosar toda nuestra conversación. En primer lugar, vamos a usar este librito de Mariano Antonio Molas, es uno de los próceres de la independencia del Paraguay. Entonces, él describe después, ya un poquito, durante el gobierno de don Carlos Antonio López, él escribe la descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay. Y allí él hace como un bosquejo, él era prócer, pero como no se podía hablar mucho todavía de algunos detalles de la independencia, él hace un bosquejo de los elementos importantes que sucedieron en la revolución de la independencia del Paraguay. Es Mariano Antonio Molas, Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay. Va a ser uno de nuestros primeros libros para acudir, para ir entendiendo lo que había sucedido en aquella noche. También vamos a utilizar los relatos de uno de los próceres también son de apellido Somellera, Francisco Somellera, que también él escribió lo que aconteció en esa noche del 14 y 15 de mayo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estuvo allí, él lo vivió y entonces para nosotros son fuentes. Si bien puede ser fuente no creíble como tal, sin embargo, como ya estamos tan lejos de lo que aconteció, para nosotros es una fuente importante de datos para ir estudiando y analizando y sacando también nosotros nuestras propias conclusiones. Luego vendrán los historiadores, ya como tal, que tomaron estas fuentes e hicieron sus propias líneas de historia para entregarnos, para explicarnos mejor, y entre ellos vamos a tener a don Alfredo Viola, que escribió Patronato Patrio y Obispos del Paraguay, época independiente.
Don Alfredo Viola, un laico comprometido también con la iglesia. Él escribió muchísimo sobre historia, un gran historiador, y se centró mucho en investigar acerca de los obispos del Paraguay. Muy fascinante la forma en que escribió Alfredo Viola. Vamos a recurrir también a don Rafael Eladio Velázquez. Don Rafael Eladio Velázquez fue un gran historiador paraguayo también que se dedicó a mirar un poco los orígenes de la historia de la iglesia en el Paraguay, y de él vamos a sacar su investigación de cómo era la iglesia, en qué situación estaba la iglesia en ese momento de la independencia. Y por último, vamos a usar también nosotros esta noche historia de la iglesia en el Paraguay, hecha por un equipo de Margarita Durán Estragó, Carlos Antonio Hein e Ignacio Telesca. Son tres historiadores muy importantes actuales, a excepción del padre Carlos Hein, que ya partió al cielo. Margarita Durán e Ignacio Telesca hasta ahora nos ofrecen sus escritos de investigación. Un poquito largo esta primera parte, pero es lo que nos va a dar la base, ¿verdad? Siempre que vamos a hablar de historia, es importante manejar por lo menos una fuente. San Agustín nos dice: yo tengo miedo al hombre de un solo libro, dice San Agustín, o decía San Agustín, porque con el que tiene un solo libro ya se quedó con eso y ya no se le puede discutir. Sin embargo, mientras más son nuestras fuentes, más podemos empezar a tener un diálogo más ameno y sobre todo más cercano a lo que es la realidad. Fuente, tuvimos primero el contexto, ya sabemos dónde vamos a ubicarnos, tuvimos nuestras fuentes, que después les voy a escribir yo, estos libros les voy a dar un poquitito, seguro tienen todos ustedes que son unos curiosos de la historia como yo también, sin embargo igual les voy a dar esa lista. Luego de ver las fuentes tenemos que ver en historia, seguro ya lo dieron con los historiadores anteriores, pero es importante también tener una macrovisión y una microvisión. La macrovisión es el panorama universal. La historia tiene una línea y nosotros llamamos en la escuela la línea de tiempo. Le decimos nosotros en la escuela cuando íbamos aprendiendo. Y la línea del tiempo universal también es importante nosotros tenerlos en la cabeza, sino bien detallados, y así por lo menos tener un panorama de qué pasaba en el mundo en ese momento y, y qué luego iba pasando en nuestro contexto particular. Tener una macrovisión, que nosotros vamos a hablar de Europa, de América, qué pasaba, quién papa era en ese momento, qué guerras había en ese momento, cómo influyó esas cosas que pasaban en el mundo en la independencia del Paraguay. Esa es la macrovisión. Y una microvisión que es, bueno, ¿y ahora qué? En Asunción, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en nuestra catedral? ¿Qué pasó ahí con don Fulgencio Yegro y con don Mariano Mola? ¿Por qué se pelearon y por qué y tal cosa? Y los cañones y todo eso. Esa es microvisión. Tenemos nuestra macrovisión, que nosotros no le vamos a dar mucha importancia esta noche. Sí tenemos nuestra microvisión, que ya es Paraguay como tal, y es a lo que nosotros vamos a centrarnos. En la historia tenemos macrovisión y microvisión. Ya dividimos y ya sabemos hacia dónde nosotros vamos a apuntar. Iniciamos un poquitito mirando la realidad del mundo, finales del siglo XIX. Ustedes saben que en 1789 estalla la Revolución Francesa, un acontecimiento que ha marcado prácticamente el contexto histórico, una coyuntura impresionante que tuvo resultados, pero en la emancipación de casi todos los países. Emancipación es igual a independencia. Eso tenemos que tener en claro también. Algunas veces podemos estar en un grupo así grande en donde mucha gente conoce muchísimo y conoce las palabras técnicas y da gusto, ¿verdad? Pero puede ser también que en nuestro grupo haya gente que, bueno, quiere ahora mismo lee, pero todavía no sabe algunos sentidos técnicos. Es importante también hacer esas comparaciones e ir explicando términos técnicos. Cuando decimos emancipación, estamos hablando igual de independencia. Cuando hablamos de coyuntura, estamos hablando de un quiebre de un sistema, un cambio realmente de polos, ya sea en un sistema social o en un sistema político o en un sistema religioso también. En la independencia del Paraguay, en la emancipación del Paraguay, existe una coyuntura interesante, tanto política, social y religiosa también. Muy poco hablada, pero también. En 1789
inicia las invasiones de Napoleón Bonaparte. Bueno, don Napoleón Bonaparte allá en Francia dice, yo voy a ganar todo el mundo para Francia. Tenía ejército, tenía cabeza, tenía sistema así para hacer. Y dijo, no, todo el mundo se tiene que doblegar a Francia porque Francia es el ejemplo universal. Empezaron las invasiones de Napoleón, empezó por Egipto y allá empezó a subir ya queriendo agarrar toda Europa. Había un peligro muy grande con todas las invasiones napoleónicas, las invasiones de Napoleón, y en esta nuestra macrovisión encontramos una dificultad ya dentro de la iglesia. El Papa, en ese momento Pío VII, es secuestrado. Es secuestrado por Napoleón Bonaparte en 1806. Es decir, la iglesia como institución, Roma, el Papa a la cabeza, estaban en un problema muy difícil, al igual que muchos otros países que empezaban a tener la guerra contra Napoleón. Entonces, eso hizo también que ya en nuestra microvisión como historia, como Paraguay, no vamos a tener mucha relación con el Papa, con el Vaticano. De por allí algunas veces pregunta a la gente, durante la independencia del Paraguay, ¿qué hizo el Papa? ¿Envió alguna cartita al Papa de felicitaciones? ¿Envió alguna cartita al Papa de no hagan esto? No hubo contacto con Roma. ¿Por qué? Porque el Papa estaba secuestrado, estaba en peligro, se había roto las relaciones de Roma, del Vaticano con el gobierno romano. Entonces era un problema aparte de lo que estaba sucediendo en Europa con lo que va a empezar a suceder aquí en América también. Y mirando esta nuestra macrovisión, ya nos ubicamos, y yo sé que ustedes leyeron un poquitito y ya saben ya que allá por 1810, Buenos Aires empieza a decir, ya que España está siendo invadida por Napoleón, nosotros tenemos que levantarnos también y crear nosotros un estado diferente y un estado independiente a ellos. Entonces, ustedes ya saben que allá por 1810, Buenos Aires quiso tomar consigo todas las otras provincias independientes con gobernación que tenía España aquí en América, ¿verdad? Las líneas, las líneas de independencia y las corrientes emancipadoras que hubo con San Martín y compañeros mártires y cosas así, nosotros lo vamos a dejar un poquitito de lado, ¿sí? Ustedes yo sé que leyeron un poquitito de eso, vamos a centrarnos nosotros en qué pasa en Paraguay. ¿Cómo era Paraguay? ¿Quiénes habitaban en Paraguay? ¿Cómo era la iglesia en el Paraguay? De esa nuestra macrovisión ya estamos viniendo a nuestra microvisión. Y vamos a centrarnos un poco nosotros en la historia. Siempre da gusto imaginarse. Aunque no haya pasado lo que estamos imaginando, igual nos puede acercar un poquitito a las cosas que ocurrieron, ¿verdad? La mayoría de ustedes son de Asunción, son de la arquidiócesis. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen, por ejemplo, la Catedral de Asunción, conocen las plazas que están enfrente de Asunción, conocen el Cabildo. Seguro más de uno entre ustedes fueron alguna vez al Museo Casa de la Independencia, ¿verdad? Conocieron un poquitito algo, y si no lo hicieron, bueno, yo les invito, ni bien se pueda salir un poco más, tapaboca de por medio, vayan a conocer, miren la catedral, miren los edificios antiguos, porque eso nos va a ubicar en la historia. Asunción en 1810, 1811, era como una villa, porque ustedes se acuerdan que en 1600 ya Buenos Aires se había separado de la gobernación del Paraguay y el puerto central se centró realmente en Buenos Aires, y Buenos Aires ya era una metrópoli, ya era una ciudad muy importante, grandes edificaciones, y allí quedaba casi todo el comercio. Y lo que sobraba del comercio llegaba hasta Asunción, que estaba más al norte, y a Paraguay y a Asunción en especial le costó mucho crecer y quedó como un pueblito con varias iglesias, con casitas con techo de paja.
algunas que otras casitas con tejas de barro, eh, en fin, todo ese esplendor que tuvo Asunción en los años 1500 y 1600, de donde se salía para fundar las otras ciudades, quedó estancada, ¿verdad? Quedó muy estancada Asunción. Inclusive el virrey vino a vivir en Buenos Aires y allá por finales de 1700 la catedral de Asunción ya estaba por desplomarse todo y no había plata ni siquiera para levantar la catedral de Asunción, ¿verdad? Entonces, teniéndonos esa imaginación de cómo habrá sido Asunción, nosotros vamos a ir ubicándonos también en qué pasó, cómo actuó la iglesia como tal y qué vino después, ¿verdad? En esta nuestra microvisión del Paraguay, tenemos que acordarnos también, tipo para estar orgullosos, ¿verdad? De que la diócesis de Asunción fue la primera diócesis del Río de la Plata, fue fundada allá por 1547, la primera diócesis de donde se empezaron a fundar todas las parroquias de todo el sector del Río de la Plata, incluyendo Buenos Aires, sus conventos, sus abadías. Cuando inició tal, como cuando inició el Paraguay, era realmente una situación muy ventajosa, había mucho movimiento. Todo esto empezó a mermar cuando se dividió la provincia del Paraguay de la provincia de Buenos Aires por decreto de Hernandarias. Y desde 1609 y en la época de la independencia y pasando la época de la independencia hasta 1865, la diócesis del Paraguay dependió de otra arquidiócesis. Cuando eso, la arquidiócesis más cercana era la arquidiócesis de Charcas. Entonces nosotros pertenecíamos como iglesia en el momento de la independencia, pertenecíamos a la diócesis de Charcas. Antes de haber pertenecido, antes de 1609, nosotros pertenecíamos a la arquidiócesis de Lima, Perú. Después de 1609 hasta 1865, al iniciar la guerra del 70, más o menos, desde allí hasta allí pertenecíamos a la arquidiócesis de Charcas. Cuando hablamos entonces de la situación de la iglesia en el Paraguay durante la independencia, nos acordamos de que era una diócesis, la diócesis del Paraguay, que pertenecía a la arquidiócesis de Charcas como tal. Paraguay tenía un obispo. Todos los obispos en toda la época colonial fueron españoles. Y el obispo, el último obispo español que nosotros tuvimos fue el franciscano Pedro Ignacio García Panés, así se llamaba. Nos cuenta la historia que era un señor flaquito, de habla muy baja, dice que al principio con todo empezó a hacer visitas pastorales, empezó a hacer mucho trabajo, pero que después de la revolución, después del susto que él tuvo como español, durante la revolución dice que bajó los niveles, los decibeles y se quedó más silencioso, enfermizo. Después en la época del doctor Francia, así que le agarró una locura a nuestro obispo, ¿verdad? Entonces ya no salía más de su casa porque creía que se le perseguía y así, ¿verdad? Él gobernó el Paraguay como obispo del Paraguay desde 1807. Fue nombrado en 1806, llegó a Paraguay en 1807 y gobernó hasta 1838. Y ese fue nuestro obispo. Durante la independencia, a este señor le vamos a encontrar porque él quiere hacer algo allí que vamos a ir viendo nosotros. ¿Qué se le ocurrió al obispo durante la independencia como tal, durante el momento de la revolución del 14 y 15 de mayo? Para mirar un poco y para ir conociendo la realidad de la iglesia en el Paraguay, nosotros vamos a recurrir al gran investigador Rafael Eladio Velázquez, que escribió un librito muy interesante que se llama El Paraguay en 1811. Y él describe con su investigación que le duró muchísimo tiempo, muchísimos años en el Archivo Nacional, en el Archivo de la Curia, y en diversos otros archivos y fuentes,
él hizo un librito que se llama El Paraguay en 1811 y él describe la situación de la iglesia en el Paraguay en el momento mismo de la independencia. Cuando decimos situación de la iglesia, hablamos de las iglesias, edificios que había, la catedral, las parroquias, las capillas, que son bienes muebles, bienes inmuebles de la iglesia, como también hablamos de los sacerdotes, cuántos sacerdotes había, cuántos diáconos había. También hablamos de la situación de las cofradías. En el Paraguay había muchas cofradías. Hoy día las cofradías casi han desaparecido en el Paraguay, pero en ese momento habían muchas cofradías que animaban lo que serían hoy los movimientos, los grupos, todo eso antes se llamaban cofradías. Y también hablamos de la gente común, ¿verdad? De la espiritualidad propia de la gente, de la devoción de la gente como tal. Cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de la situación de la iglesia en el Paraguay. Nos cuenta don Rafael Eladio Velázquez que en el momento de la independencia del Paraguay, a las dos parroquias que tenía Asunción, en ese momento estaba la catedral y dos parroquias. ¿Se acuerdan ustedes qué parroquias tenía Asunción? La Encarnación y San Blas. Eran las únicas dos parroquias. La Encarnación como parroquia de españoles y San Blas era parroquia de naturales, pardos, negros, porque en esa época la gente no es que se quería juntar mucho, había mucha disgregación racial, cultural, entonces había inclusive parroquias sectorizadas. La Encarnación, que era la iglesia de los españoles junto con la catedral, y la iglesia de San Blas, que era la iglesia de los naturales, de los nativos, de los indígenas, de los esclavos también, porque en Asunción había en ese momento muchísimos esclavos. A las dos parroquias de Asunción se le agregó una más, la de San Roque, pero el número permaneció inalterado porque después se suprimió la parroquia de San Blas. Ya estaba por caerse toda la pobre parroquia de San Blas, que dijeron vamos a llevarle al santo en la catedral, y dejaron que se eche toda la iglesia de San Blas. Así que se quedaron solamente la Encarnación y San Roque, quedaron de pie como dos parroquias en Asunción. Sin embargo, los otros pueblitos en el Paraguay sí contaban ya con parroquia. Ya estaba ya, por ejemplo, la viceparroquia de Caacupé, ya estaba, por ejemplo, la viceparroquia de San Lorenzo, estaba la parroquia de Paraguarí, la parroquia de Cucuó, la parroquia de Caapucú, las parroquias de los antiguos pueblos misioneros, de los antiguos pueblos jesuíticos, estaban en pie y eran parroquias. Parroquia de San Juan Bautista, la parroquia de San Miguel, la parroquia de Santa Rosa, en fin, toda esa área de las misiones eran parroquias, las misiones jesuíticas, y las antiguas parroquias franciscanas también eran parroquia en ese momento. La de Atirá, la de Tobatí, la de Itá y la de Yaguarón, que son muy antiguas, junto con la de Altos, todo eso eran parroquias, pero en el interior. En Asunción teníamos solamente dos, Encarnación y San Roque, porque se acuerdan ustedes que se echó todo San Blas, ¿verdad? Dice que don Rafael Eladio nos cuenta aquí que la Catedral de Asunción, que en ese momento de la independencia estaba demasiado chusca, porque a finales de 1700 el arquitecto César diseña la Catedral de Asunción, que estaba por caerse todo antes, y entonces ellos, con mucha colaboración de la gente, reconstruyeron la catedral. Entonces, cuando fue el momento de la independencia, la Catedral de Asunción estaba omimbipa, ¿verdad? Porque reciencito, ni bien hacía 15 años que se había inaugurado el nuevo frontis de la iglesia de la catedral, cuyo dibujo ustedes lo pueden ver también de repente si pasan por mi página de Instagram. Allí hay una representación de cómo era la Catedral de Asunción en la época de la independencia. Y esta catedral tenía su cabildo, es decir, tenía todo un sistema de gobierno, la Catedral de Asunción,
compuesto por un deán, un arcediano, un chantre, un tesorero y dos canónicos. Además, a fines del siglo XVIII, ¿verdad? A fines de 1700, la catedral tenía dos rectores, porque había mucha gente que acudía a la catedral. Si bien el pueblito de Asunción era como como una villa, como un villorio, igual había mucha gente que acudía a la iglesia de la catedral. Y esa era la situación un poco de los edificios. Había también conventos. ¿Cuántos conventos había en Asunción en ese momento de la independencia? 4 conventos había. Era la de los dominicos, el convento de los dominicos. ¿Dónde estaba el convento de los dominicos? Si nos imaginamos, y para los que conocemos, en donde ahora está el platillo volador, digo, el Congreso Nacional, allí, donde ahora está el Congreso Nacional, allí era el convento de los dominicos. Los mercedarios también tenían su convento. ¿Dónde quedaba el convento de los mercedarios? Quedaba más o menos a donde ahora está la actual iglesia de la Encarnación. La iglesia de la Encarnación se había cambiado de lugar después de un incendio que otro día les voy a contar ese chisme, ¿verdad? ¿Qué pasó con la iglesia de la Encarnación? También había el convento de los franciscanos. ¿Dónde estaba el convento de los franciscanos? Hoy día parte de la Plaza Uruguaya y unos estacionamientos que están enfrente a la Plaza Uruguaya del lado de la calle Palma. Toda esa parte era el convento de los franciscanos, por eso la plaza se llamaba, en época de don Carlos Antonio López, se llamaba Plaza de San Francisco, y el ferrocarril central del Paraguay se llamaba Estación Central de San Francisco, se llamaba, porque allí enfrente nomás era el antiguo convento de San Francisco. Y también había un convento muy importante, el convento de los Recoletos. ¿Dónde estaba este convento de los Recoletos? Donde ahora es la parroquia de la Recoleta. Qué interesante que hayan mantenido, ¿verdad?, el nombre, por lo menos allí sabemos. Donde ahora está el cementerio, antes era allí un convento, ¿verdad? Nos cuenta don Rafael Eladio Velázquez que todas estas órdenes habían gravitado en el envolvimiento cultural del Paraguay. A pesar de ser pobre, a pesar de que el Paraguay no tenía muchos recursos, en realidad había una autoproducción y sobre todo también había una producción cultural, porque estaba el Colegio Seminario de San Carlos, era manejado por los jesuitas y también por algunos profesores franciscanos. Había formación intelectual importante en el Paraguay a inicios de 1800. También había otros conventos en el interior del Paraguay. Los franciscanos poseían desde el siglo XVI un convento en Villarrica. Tenían a sus cargos la reducción de los indios de Caazapá, Yutí, Itá, Itapúa, Santa Rosa, San Cosme y Damián, Remolinos, los indios Guaná también, y además eran propietarios de un obraje de la Orden de Tapuá en la zona de Limpio. En el momento de la independencia, los franciscanos como tal, la orden franciscana era como la más importante y la que más tenía sacerdotes, misioneros también, porque antes de la independencia, a finales de 1700, los jesuitas fueron expulsados del Paraguay. Seguramente ya dieron esa parte y si no lo dieron, bueno, en algún momento también vamos a hablar sobre la expulsión de los jesuitas. En el momento de la independencia no habían jesuitas en el Paraguay porque habían sido expulsados antes y los franciscanos se encargaron de las antiguas misiones de los jesuitas también. El clero, cuando hablamos de clero, hablamos de los sacerdotes diocesanos, los que pertenecen directamente a la obediencia al obispo, que no son ni franciscanos, ni mercedarios, ni dominicos, ni recoletos en ese momento. El clero como tal eran los sacerdotes diocesanos como tal. El clero en su mayoría era criollo, es decir, padres españoles nacidos en estas tierras, y se formaban en el Real Colegio Seminario de San Carlos, en los estudios de las órdenes religiosas, y para alcanzar los grados académicos iban a la Universidad de Córdoba. En esta Universidad de Córdoba van a estudiar muchos de los próceres de nuestra independencia,
Entre ellos, el padre Francisco Javier Bogarín, y también nos cuentan allí la gente, ¿verdad? Y me dicen por interno también que allí estudió José Gaspar Rodríguez de Francia, en la Universidad de Córdoba. Un historiador por allí la otra vez salió a decir que no hay registros de que Francia haya estudiado en esa universidad, pero y después enseguida le mostraron los documentos que sí está su nombre en la lista de alumnos que han pasado por esa universidad. La iglesia como tal en el Paraguay en el momento de la independencia se sostenía con diezmos, se hacían novenarios, los novenarios se pagaban, ¿no? Y te como ahora es inapa y rezame un poco por tal cosa y listo, más, ¿verdad? No, en esa época cada oración valía una monedita, ¿verdad? Y no vamos a entrar a discutir esas cositas, ¿verdad? También se hacían sínodos de curas y también había un impuesto a la mitra. Cada fiel al año daba un aporte que era un impuesto a la mitra para que el obispo pueda recorrer el Paraguay y pueda dar las confirmaciones y pueda dar las ordenaciones y todas sus visitas pastorales se sostenían por un impuesto llamado impuesto a la mitra en ese momento. Por mucho tiempo también tuvo una anualidad pagada por las Reales Cajas de Potosí. Potosí era como la caja fuerte de todas las gobernaciones en esta parte de Sudamérica, porque en Potosí había muchas minas de oro, de plata, y de vez en cuando así los que se descuidaban encontraban diamantes, ¿verdad? Entonces, Potosí era la caja fuerte y Potosí también hacía que el oro y la ganancia se vaya repartiendo en las diócesis que pertenecían a la arquidiócesis de Charcas. Y de vez en cuando nos llegaba alguna platita de Potosí para la iglesia en el Paraguay. Con eso se pudo reconstruir, refaccionar también la iglesia catedral. La iglesia poseía 3 estancias en ese momento de la independencia. Una estancia en Santa María, Misiones, una estancia que pertenecía a los jesuitas en Paraguarí y otra estancia en San Pedro del Icuamandiyú. Y eran estancias muy importantes que sostenían a la iglesia. Ahora, en los sucesos de 1811, ya digamos en el momento de la emancipación, en la revolución, en el tumulto que hubo en ese mayo de 1811, el clero en su mayor parte se sumó a esta causa patriótica. Aquí les quisiera yo un poco comentar, más que comentar, compartir un breve relato y en forma de resumen también de lo que en algún momento yo habría escrito. Yo sé que este es un momento de charla, ¿verdad? Ustedes no se preocupan de que sí o sí yo tengo que saber todo de memoria, ¿verdad? Y podemos tomar una pausa también, así ustedes toman su matecito, ya hemos visto ya cómo se hace la historia, dónde nos ubicamos y cuál era un poco la realidad de la iglesia en el Paraguay. Entonces vamos a respirar ahora un poquitito, vamos a tomar nuestro matecito. Listo, tomaron su matecito, su agua, se fueron al baño, se fueron a marcar un ratito y ya vinieron, ¿verdad? Muy bien. La iglesia paraguaya en la independencia. En 1811, el único pastor de la diócesis más antigua del Río de la Plata fue el franciscano Pedro Ignacio García de Panés. Ya le conocimos a nuestro obispo. Flaquito, hablaba poco, dicen que allí él, ¿verdad? En ese momento de la independencia, en todo el Paraguay había 55 sacerdotes y al menos 5 de ellos, de los 55 sacerdotes, 5 de ellos tuvieron una participación inmediata, una participación trascendental en el momento de la independencia y en el proceso revolucionario. 5 de ellos
actuaron de forma especial a favor de la independencia. Después de la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, surgieron varios simpatizantes que promovieron la misma revolución en la provincia del Paraguay. Y entre ellos, la participación de los clérigos fue constante. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante la participación del clérigo? Porque era al país al que se le escuchaba todos los días o todos los domingos o por lo menos una vez al mes. Sí o sí, la gente muy devota. Recuerden que la única religión que primordiaba en el Paraguay era la religión católica, y había una obligación asumida como tal de ir sí o sí a misa. Entonces sí o sí había que escuchar al país, ¿verdad? Entonces, la palabra del país, la palabra, y más todavía una persona que fue formada en el colegio seminario de San Carlos, era alguien a quien habría que escuchar y había que tomar también sus enseñanzas. Mucha influencia tuvieron los sacerdotes en este proceso de anunciar la emancipación de Buenos Aires y lo que nosotros podríamos hacer también en ese momento. Sin embargo, pasa algo interesante, que no se habla mucho en la historia, por lo menos en la escuela, y eso no nos explican, luego no nos cuenta. Los chismes no nos cuentan luego en la historia, y los chismes es lo que da gusto en la historia. En septiembre de 1810 se descubrió un grupo cuyo plan era capturar al gobernador, al obispo y a los capitanes. En 1810 ya iba a independizarse Paraguay. Hubo un intento de amotinamiento. El plan era capturar al gobernador, capturar al obispo, porque el obispo también era español, y a los capitanes principales. Y acá viene el chisme. ¿Quién fue el que empezó todo este tema de capturar al obispo, al gobernador? Un cura de Concepción. Su final le voy a contar después. El padre franciscano de apellido Vaca y varios otros civiles fueron arrestados y confinados en el fuerte Borbón. El padre Vaca era un franciscano que estuvo por Buenos Aires. Después se lo llamó para cubrir la acción. Había la misma cantidad de gente, de habitantes más o menos que tenía Asunción. Entonces era un pueblo muy importante, el segundo pueblo más importante en el Paraguay después de Asunción en el momento de la independencia era Concepción. Entonces allí se iba a armar el bolonqui, ¿verdad? Ahí iban a hacer todo para venir y tomar Asunción. Pero se les pilló en 1810 en septiembre y el padre Vaca, el franciscano, fue llevado al fuerte Borbón, engrillado y murió de hambre porque no se le dio más de comer ni de beber. En Concepción, y sigamos un poco lo que pasó allí, porque es importante después para nuestra independencia, en Concepción se reunió una peña revolucionaria encabezada también por otros curas, después del apreso del padre Vaca, igual se siguieron reuniendo en Concepción, encabezadas por el cura José Fermín Sarmiento y Nicolás Ibarlás. Esta vez dos sacerdotes ya se juntaron, el párroco de Belén y el otro que también vivía en Concepción, que atendía la parroquia de Loreto en ese momento, hicieron unas peñas revolucionarias. Ellos criticaron abiertamente, incluso desde el púlpito, al gobierno de Velasco. Usaron el púlpito para decir, no hay interés de parte de España por Paraguay, por la gobernación del Paraguay. Las fronteras se cerraron, nosotros tenemos que tener una política independiente. Es lo que ellos decían en ese momento. Ellos no fueron capturados. Sin embargo, sí fueron advertidos, porque aquel que estaba anunciando desde el púlpito en ese momento también se creía, la gente decía, y también el gobierno civil, el gobierno militar decía, no, no lo podemos tocar al que está desde el púlpito hablando. Y desde el púlpito empezaba ya las ideas revolucionarias a invadir también el corazón, la mente, el alma
de los paraguayos que decían, cierto, y te lo que dicen estos países. Los involucrados motivaron la causa revolucionaria y criticaron abiertamente, incluso desde el púlpito, al gobierno de Velasco, dijimos recién. Durante la expedición de Belgrano, a inicio de 1811, la actuación del joven José Agustín Molas. José Agustín Molas nació en Santa María Misiones y tenía 23 años, jovencito, mita y él, cuando él es capellán del ejército paraguayo. Él actúa en la batalla de Paraguarí y luego en la batalla de Tacuarí, cuando Belgrano quiere tomar Paraguay y conformar toda la gobernación de Buenos Aires. Entonces este cura, que era capellán, además de asistir a los moribundos, a los enfermos de las batallas, a los heridos en la batalla, este sacerdote, José Agustín Molas, entabla una conversación con Belgrano. Y es este sacerdote el que le hace entrar en razón a Belgrano de volver a Buenos Aires vivo o quedarse en tierra paraguaya como abono de las plantas. Belgrano escuchó bien, ¿verdad? Se fue nomás otra vez a Buenos Aires. Seguimos hablando de José Agustín Molas porque estamos nosotros entre un poquito antes de la independencia, de la revolución, del acto revolucionario de mayo. Este joven de 23 años fue relevante para motivar la persecución de los invasores, porque después de la derrota en Paraguarí fue el país y dice, no, vamos a perseguir a ellos que salgan del Paraguay. Y allí entablaron otra vez otra batalla, otro combate en Tacuarí, allá en el sur, cerca del río Paranaya. Durante la Revolución de Mayo, el 14 en la noche ya, el gobernador trató de apaciguar la animosidad de los revolucionarios, de los que tomaron el cuartel de la Ribera, ¿verdad? Entonces el gobernador dijo, no, tenemos que entablar un diálogo. ¿Y a quién le mandó el gobernador? Al obispo, ¿verdad? Bueno, en español ahora no va a hablar en guaraní el gobernador, ¿verdad? Sino que le dice al obispo que vaya a hablar con los revolucionarios, que le respondieron en guaraní, Terejo Awi, ¿verdad? No querían saber nada. Los revolucionarios, independencia o muerte. Ese era el lema. Y no importaba ni obispo, ni sacerdote, ni nada. La consigna era independencia o muerte en esa tarde, en esa noche del 14 de mayo de 1811. El gobernador envió al obispo Panés a dialogar con los revolucionarios también junto con otros clérigos, pero no tuvieron éxito en ser considerados ellos españoles. Y claro, ¿cómo le vamos a escuchar si ustedes son españoles? Van a querer venir a mentirnos nomás otra vez, decían ellos. Los clérigos paraguayos, los que eran verdaderamente paraguayos, criollos, nacidos en Paraguay y también de padres españoles, pero nacidos en estas tierras, la mayoría, estaban muy comprometidos con la revolución. Entre los más determinados fue el franciscano Fernando Caballero. Él ya era un país viejito, Fernando Caballero. Y él era tío del doctor Francia. Y es él, Fernando Caballero, el que promueve a su sobrino, a José Gaspar Rodríguez de Francia, para conformar después, digamos, la fase final de la Revolución de Mayo y también de incluir a su sobrino en la Junta Gubernativa. Después nomás ya su sobrino no va a querer saber nada de su tío país, ¿verdad? Como pasa mucho por allí, ¿verdad? En paréntesis, hay un dicho muy, muy interesante, ¿verdad? Que dice, a los que Dios no le dio un hijo, el diablo le dio sobrino, dice, ¿verdad? Entonces allí doctor Francia fue el sobrino del padre Fernando Caballero, quien lo promovió a él y después doctor Francia ya más adelante lo va a desterrar. Al igual que la mayoría de los franciscanos, Fernando Caballero era partidario de los patriotas. También podemos citar al padre Leal, al padre Vaca, al padre Orué, quienes animaron a los nacionales.
Otro clérigo de alto nivel fue el carapegüeño Francisco Javier Bogarín. Cuando nosotros hablamos sobre próceres de la independencia y están los cuadritos allí, ¿verdad? Vamos a pintar y es en la escuela, siempre aparece Francisco Javier Bogarín, el padre Francisco Javier Bogarín. Él no tuvo una participación muy directa en el proceso de la Revolución de Mayo, sin embargo, cuando se conforma el gobierno después de Mayo, sí, allí él tiene preponderancia porque era un hombre muy preparado, muy capacitado y era el contrario de Francia, del doctor Francia. Él era profesor en la Escuela Real de San Carlos y luego fue vocal de la Junta Superior Gubernativa, que fue el primer gobierno nacional en el Paraguay. En el primer congreso que tuvo el Paraguay, participaron 15 sacerdotes y 5 frailes. En su totalidad, el clero paraguayo y en gran parte el español declararon a favor de la causa de la independencia. El obispo, que al principio se mantenía con un ánimo, con una actitud muy defensiva hacia la corona española, tuvo que ceder. Intercedió el obispo Panés durante la revolución como tal para que no haya derramamiento de sangre, pero siempre a favor del gobernador. Luego de la revolución de mayo, el obispo Panés tuvo que ceder, tuvo que callarse más y admitir de que el Paraguay tenía que ser un país libre y soberano de la corona española. Ese es el panorama general del cual nosotros podemos irnos teniendo nuestra línea, del cual podríamos ir empezando a opinar y sobre todo a curiosear también por los detalles. Esa es la historia, digamos, lineal y el caracú de la historia. Sin embargo, lo que hace rica a la historia son los detalles y los detalles que tienen que ver sobre todo con la iglesia también, que es nuestro tema, ¿verdad? Nuestro tema en especial es la iglesia en el momento de la independencia del Paraguay. Uno de los detalles más anecdóticos en el cual se refiere a la iglesia en el momento de la emancipación del Paraguay, es por ejemplo un detalle muy curioso, las campanas de la catedral que anuncian el momento revolucionario, ¿verdad? Nos cuenta tanto Molas como Somellera, que estuvieron allí presentes, nos dicen que el contra y seña, o sea, la seña como tal para que los patriotas salgan y vayan a tomar los cuarteles era un impetuoso y repentino sonido de las campanas de la catedral. La historia nos cuenta de que estas campanas las tocó doña Juana María de Lara, que ella era mayordoma de la catedral y tenía las llaves para subir al campanario de la catedral. Dice que ella se iba, dice que también en esa mañana del 14 de mayo, que era un martes, iba a rezar ella en la catedral y mientras tanto iban los patriotas junto a ella para que les cuente cuál sería el contra y seña, independencia y muerte y las campanas de la catedral a las 10 de la noche. Así que una mujer piadosa que se va a rezar guaú frente a la imagen de algún santito en la catedral, fue una mujer determinante también en el proceso de emancipación de nuestra patria. Yo creo que esa vez nomás Juana María de Lara Oñembo Eguaú, ¿verdad? Yo creo que era una mujer muy piadosa que rezaba realmente para que el Paraguay sea independiente y para que no haya derramamiento de sangre en algo muy importante que iba a suceder en ese momento. ¡Viva la independencia del Paraguay! Era una de las frases que se escuchaba ya en la mañana del miércoles 15 de mayo de 1811 y se celebra una misa. A las 8 de la mañana se celebra una misa porque a las 5 de la mañana el gobernador se había rendido, había entregado el bastón de mando a Pedro Juan Caballero y se enarboló una bandera azul. Esa bandera que representaba, según muchos historiadores, la libertad, también en algún momento algún historiador dijo que representa el azul del manto de la Virgen de la Asunción, patrona del Paraguay, que intercedió también
en ese momento de la independencia patria, ¿verdad? Entonces, son pequeños detalles que hacen rica también nuestra historia. El obispo va a gobernar el Paraguay hasta 1838. Durante el gobierno del doctor Francia, él se enferma. El doctor Francia dice que él está loco, entonces no le deja más salir. El doctor Francia ya después de la independencia, cuando asume el gobierno, inclusive manda demoler el campanario de la catedral para no escuchar las campanas que sonaban en las iglesias. Bueno, y esos detalles de la historia tal vez en otro momento lo vamos a conversar. Sin embargo, ¿cómo estaba la iglesia en ese momento de la independencia? Ya sabemos, 55 sacerdotes que animaban a todos los pueblos en el Paraguay, Asunción que tenía 3 iglesias importantes, la catedral, San Roque, la Encarnación, 4 conventos, gente muy piadosa, mucha gente religiosa, por eso la catedral tenía 2 rectores, gente también que trabajaba por el bien espiritual del país, ¿verdad? Paraguay era un país muy católico, daban sus diezmos, tenía inclusive el impuesto a la mitra, la iglesia paraguaya recibía ayuda de Potosí, era una iglesia que estaba regularmente bien. Y allí, en ese contexto, en esa microvisión, en donde la iglesia en Paraguay estaba ya casi totalmente independizada, inclusive de la iglesia de Roma, porque el Papa estaba en otro asunto, ya hablamos de eso, con la pelea allí con Napoleón, entonces mucho contacto con Roma no hubo durante la independencia, inclusive mucho después de la independencia no hubo contacto con el Papa. Recién una noticia se tuvo de Roma en 1865 cuando se eleva Arquidiócesis Buenos Aires y dicen que Paraguay va a pasar a ser sufragánea, es decir, va a ser una iglesia que va a pertenecer a Buenos Aires, ¿verdad? Recién allí vamos a enterarnos de algo de lo que pasó, de la relación que tiene Paraguay con Roma.